Reciban un cordial saludo de parte de quienes habla Marcos Montenegro, integrante del grupo número 2, conformado por mis compañeros Noelia Guín, Carlos Legarda, Susana Castro, José Lucas, con el tema a tratar la contaminación ambiental en los ríos y el desarrollo del Design Thinking, conocido también como doble diamante. Este quiere decir que es realizado de una manera no lineal, que quiere intervenir de que tú puedes regresar en cualquiera de las fases si el proyecto lo amerita, conformada por 6 fases, que son las siguientes. Fase 1, investigación. 2, empatía. 3, definición. 4, ideación. 5, prototipos. Y 6, validación. El reto que nos hemos propuesto como grupo es cómo podríamos erradicar completamente la contaminación ambiental de la naturaleza, especialmente en los ríos, ya que la contaminación ambiental ha producido un gran boom en estos tiempos, ya que es un proceso de contaminación que va deteriorando gran parte de la naturaleza para quienes viven, trabajan, consumen o viven muy cerca de estos ámbitos. Pueden ser perjudicados de manera social o de la salud. Fase número 1, investigación. Investigación secundaria. La investigación secundaria se basa en todo lo recopilado en investigaciones, dado en páginas de internet, libros, folletos o algún otro método de investigación. Como contexto, tenemos la realidad donde se produce el problema en el proceso de la contaminación ambiental se origina de la mala educación que hemos recibido desde nuestros hogares, hecho que se ha vuelto muy normal en ver la contaminación en espacios que cumplen un rol muy importante en nuestra sociedad. Esta problemática siempre ha sido debido a la falta de educación ambiental desde temprana edad. Como contexto cultural, se ha podido reconocer que identificar que la contaminación ambiental abarca a personas de todas las edades, sean hombres, sean mujeres. Estos son los que están encargados al progreso de este factor negativo. Asimismo, en el aspecto social, se encuentra el proceso a todos los estándares sociales. O sea, aquí no hay un estándar social para tener la forma de contaminación. Esto puede ser de manera visible o poco visible ante la sociedad. La preservación de estos recursos naturales que son de carácter no renovable es un compromiso que tenemos que tener todos, así como está establecido en la Constitución de la República del Ecuador, donde se estipula la protección de los recursos hídricos. Mapa de actores. ¿Cuál es el propósito de realizar los mapas de actores? Es identificar o señalar, o a su vez indicar en este caso, que la contaminación ambiental es un fenómeno que indice sobre las personas que transitan y que viven cerca de los ríos, así como también cae la obligación sobre los ministros del ambiente, gas municipales, directivas barriales y en los turistas. Lo hemos dividido en dos: factores externos, que son las entidades públicas, municipios, directivas barriales y turistas, como ya lo hemos dicho, y los actores internos, que son las personas que conviven cerca de estos lugares, que son los ríos. Investigación primaria. La investigación primaria se basa en toda la recopilación de lo que hemos realizado en las entrevistas a los diferentes actores. El objetivo es lograr identificar los pormenores que conllevan al progreso constante de la contaminación ambiental en los ríos. Una vez recopilados los datos importantes, esta información la cogemos y la procesamos para finalmente analizarla y focalizarnos en una posible solución. Guía de entrevista, las cuales hemos realizado a los diferentes actores, tanto internos como externos. En los últimos años ha notado cambios debido a la contaminación ambiental.
¿Qué impacto tiene la contaminación del agua sobre la salud de las personas? ¿Cuál es la contaminación más común encontrada en los ríos de la localidad? ¿Cree usted que la contaminación producida en los ríos se puede restaurar? Estas preguntas las hemos realizado a los diferentes actores. Como podemos ver en la diapositiva, hemos escogido estas dos imágenes, el cual que procedimos a ocultarle los rostros de estas personas por motivo de que en las localidades donde fue realizada ciertos miembros de la junta directiva evitan que los oriundos o radicados emitan algún tipo de información que pueda perjudicar a la imagen turística. Toda esta información que hemos recabado bajo la entrevista da la siguiente fase que viene a continuación. Yo le voy a hablar sobre qué es la segunda fase, que es la fase de empatía. Tenemos que la empatía es la fase del diseño centrado en la persona y que existen en varios métodos de facilitación de su comprensión. Ya lo que es adentrándonos a la segunda fase, hemos realizado lo que son 10 entrevistas de los actores que se ven relacionados frente a la problemática y se obtuvo la siguiente información recopilada en las entrevistas. Tenemos que presentan problemas de la salud y altos índices de mortalidad. Se convive en un ambiente sucio con insectos y que generan grandes enfermedades y varían las enfermedades. En la actualidad, las funciones de las instituciones encargadas del cuidado de la naturaleza no están haciendo su trabajo con responsabilidad, con seriedad. Tenemos poco interés por resarcir el daño en los ríos. En la otra parte tenemos también las prioridades forzadas, que beneficios al ámbito de la salud para las personas afectadas, máximo control por parte de las entidades correspondientes al caso, métodos aplicados para la erradicación de la contaminación ambiental. Entrando también a lo que es una de las fases en el mapa de empatía, de toda la información recopilada dentro del mapa de empatía, estableciendo una realidad, pudimos lograr identificar y establecer como reconocimiento primordial que en la actualidad las funciones de las instituciones encargadas del cuidado de la naturaleza, el medio ambiente, no están haciendo su trabajo con seriedad, evitando así dentro de los hogares de promulgar el buen vivir. Explicando también lo que es, cómo está definido el mapa de empatía, tenemos qué piensan y qué sienten. Los habitantes piensan que están en abandono por parte de las instituciones ante la problemática. Sienten que no están preocupados por el bienestar de los ciudadanos. También tenemos que ver la contaminación avanza desmedidamente a un paso muy acelerado. Nada es igual a como antes, todo lo ha cambiado con el tiempo. La contaminación ha dejado su efecto negativo, evitando hacer uso del río. También tenemos qué dice y qué hace. La comunidad necesita ayuda inmediatamente y por eso requiere que se tome asuntos sobre la contaminación en el río. Tenemos también que los causantes responsables en la ciudadanía, que no es mucho lo que se puede hacer. Siempre que hay procesos electorales, todos prometen en ayudarnos y queda solamente en palabras. También yéndonos a lo que es esfuerzo y resultados, tenemos ejecución, en lo que es esfuerzo tenemos ejecución comunitaria, donde se imparten roles y responsabilidades que permiten evitar la contaminación. En lo que es resultado, tenemos medidas en el trabajo conjunto. Se obtendrán mejores visibles en la erradicación de la contaminación. Fase 3, definición. Se aplica la técnica satura y agrupa con la finalidad de obtener una guía para así poder hallar patrones que tengan
conexión con la información recolectada. Para esto, se debe seguir el siguiente orden. Primero, aplicar el análisis y síntesis de la información recolectada de las fases de investigar y empatizar. Es decir, que de todos los elementos obtenidos, como datos estadísticos, información de entrevistas, datos de revistas y libros, también información de internet, datos de observación, así como también información de tendencias. A esta se procede a ubicarlas en rectángulos pequeños. A cada uno de estos elementos obtenidos tomarán el nombre de elementos u observaciones. Segundo, se construye un cuadrado y se adjunta toda la información recolectada que ya previamente fueron agrupados de acuerdo a la conexión que mantenía. Se les asigna un nombre donde son identificados como racimos o clúster. A estos hemos identificado 3 en el proceso de nuestra investigación. También aplicamos el proceso denominado como notar más inferir, donde se infiere en base al conocimiento adquirido y las diferentes evidencias recolectadas, que son las que nos permitirán identificar los hallazgos o insights relacionados con cada clúster, con el fin de encontrar un hallazgo y poder identificar fácilmente. Se aplica lo siguiente: lo común en X pero en realidad es Y, lo usual es asumir X pero en realidad es Y. Pensábamos que se trataba de X pero en realidad es Y. Es por eso que pudimos identificar lo siguiente: lo común es ver y conocer que la contaminación es producida por fábricas dentro de las localidades. Sin embargo, la realidad es que las personas de todas las edades aportan significativamente en el proceso de contaminación de varias formas, ya sean directa o indirectamente. Al elaborar el perfil de usuario, se logró plasmar lo que se consiguió identificar mediante el proceso de empatía. Se planteó una descripción sencilla donde obtenemos datos sobre el tipo de usuario que se obtuvieron de las personas que se entrevistaron, que eran turistas, personas que viven y transitan cerca del río, el Ministerio del Ambiente. Tenemos que varían de la edad de 24 a 43 años, que su sexo es indiferente, ya que se entrevistaron a hombres y mujeres. Podemos observar los pensamientos del usuario, su objetivo, los hábitos y acerca del usuario. Se organizó y procedimos a realizar la creación de los puntos de vista. Se tomó como base inicial los insights encontrados bajo la siguiente guía. Se escoge el perfil de usuario como eje principal para encaminar la solución del problema. Adjuntamos la palabra necesita más un verbo en infinitivo, donde agregamos la palabra por qué más el insight principal. Punto de vista de los habitantes cercanos al río. Los habitantes cercanos al río necesitan tener conocimiento sobre educación ambiental, porque el no conocer sobre el cuidado a la naturaleza les permite destruirla inconscientemente. También, por último, la aplicación de principios de diseño, que son los parámetros que la solución tendrá que cumplir, como los siguientes: aplicar procesos de restauración específicos para que el ministerio promueva planes que provoquen equilibrio, ya que es necesario mantener las aguas del río limpias para la correcta aplicación de la educación ambiental. También, para el aumento del turismo local, es necesario que se erradiquen las malas costumbres de botar desechos a los ríos o alrededores. Si el recolector de basura cuenta con horarios sectorizados en las diferentes localidades, se debe respetar aquello. Y para la restauración de los ríos de la localidad es necesario que promueva e incentive a los locales a cuidar y proteger la naturaleza, aplicando sanciones drásticas contra quien provoca daños por contaminación. Las unidades de medida consisten en las aplicaciones de número por cientos para tener una idea de viabilidad. Por ejemplo, las cantidades de
entidades que asumirían el rol de capacitar sobre educación ambiental, el incremento del número de botes de recolectores de basuras con su respectiva señalización, la aplicación de valor monetario como sanción por primera vez y estipular la reincidencia, y por último, reducción del número de enfermedades por infección en la localidad. Fase número 4. Ideación. Conocido también como idear o generación de ideas. Forma parte del diamante y tiene como base la definición o la redefinición del problema que ha sido expresado a través del point of view o punto de vista. Para esto se debe destacar que todo debe estar centrado en el usuario, pero hay una serie de pasos con los cuales tenemos que cumplir para poder entrar en contexto con la fase. El primero es definir el objetivo de la solución. El segundo es seleccionar y aplicar técnicas que permitan generar ideas novedosas. Segundo, analizar las ideas, aplicar la matriz impacto-dificultad. Pero para definir el objetivo debemos de tomar en cuenta la pregunta o frase ¿cómo podríamos? Es por eso que para llegar a una buena definición de cómo podríamos hay que seguir los siguientes pasos. Primero, tener definido el point of view, que es el punto de vista, pero es el producto de la fase de definir o de redefinir el problema. El punto de vista que hemos analizado o que hemos opcionado para presentar en el proyecto es el siguiente. Los habitantes cercanos al río necesitan tener conocimiento sobre educación ambiental porque el no conocer sobre el cuidado de la naturaleza les permite destruirlas inconscientemente. Tomar el insight o point of view y complementarlo con la pregunta ¿cómo podríamos? Al desarrollar varias alternativas del cómo podríamos, tomamos en cuenta lo siguiente. Debemos amplificar o resaltar lo positivo o bueno del hallazgo. Removemos algo malo que esté considerado dentro del hallazgo. Tenemos que realizar un giro a la perspectiva del hallazgo y de por medio cuestionar los supuestos del hallazgo. Al momento que aplicamos la técnica de amplificando lo bueno, tenemos como resultado la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos erradicar completamente la contaminación ambiental de la naturaleza, específicamente en los ríos? Al remover lo malo, tenemos como resultado cómo podríamos mantener la naturaleza sin la contaminación ambiental. Al aplicar la técnica de girar o darle vuelta al insight, tenemos como resultado cómo podríamos hacer que el cuidado de la naturaleza sea un compromiso para que se erradique la contaminación ambiental. Al momento de cuestionar los supuestos, se genera la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos lograr que el conocimiento sobre educación ambiental sirva para implementar el cuidado de la naturaleza? Estos elementos dan cuenta de una redefinición del problema que se centra específicamente en el usuario. Habiendo desarrollado la definición del objetivo, procedimos a aplicar la técnica denominada Brainwriting, que consiste en una técnica que involucra a un grupo en la generación de ideas, que se da de forma escrita o de forma compartida. De por medio se transmite al resto de participantes que son quienes lanzan nuevas ideas y de por medio se encargan de construir nuevas ideas sobre las que ya están establecidas. Lo primero que se tiene que hacer es ubicar en la parte superior de un recuadro la plantilla ¿cómo podríamos? En este caso hemos aplicado la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos usar el conocimiento sobre educación ambiental para implementar el cuidado de la naturaleza? Esto nos va a permitir ubicarla y de diferentes formas darle posibilidades de ideas creativas o una posible solución. También procedimos a aplicar la técnica de los 6 sombreros, que consiste en una técnica para la generación de ideas. En este contexto, cada color tiene un significado y de por medio se va aplicando el contenido ilustrativo. Dentro del sombrero color blanco, se enfoca en los hechos,
que es la información conocida de datos ya existentes. Como podemos apreciar, nosotros hemos recaudado información de sitios importantes que están abarcados dentro de nuestra investigación secundaria. Como podemos identificar, el 20,7% del líquido vital que se consume en el Ecuador está contaminado con heces fecales. Hay un aproximado de 118.000 personas afectadas, así como también los organismos acuáticos se ven afectados. Dentro del sombrero de color amarillo se representa el optimismo y ayuda a generar las ideas positivas. Para esto nosotros hemos identificado y publicado lo siguiente. Para que el índice porcentual de la contaminación se vea reducido, es necesario que el recorrido del recolector de basura sea más frecuente por la localidad. De igual forma, realizar constantes inspecciones en los ríos para evitar que el desperdicio sea tirado de forma irresponsable. En el sombrero de color rojo es donde se expresan las emociones de forma libre. Para esto hemos ubicado la opción de erradicar la contaminación ambiental en los ríos. Se convierte en necesario, ya que todas las personas deberían de cambiar su forma de vivir, es decir, a programar todo aquello que deseen hacer, meditar, analizar causas y consecuencias, debido a que de esta forma se contribuye al correcto desarrollo de los niños, niñas de la localidad y de por medio aporta al país. Se demuestra un lugar limpio, se demuestran los valores que adquieren las personas por medio de la educación que reciben a lo largo de su vida. Dentro del sombrero de color negro se recolecta todo lo negativo, adjuntando un punto de vista crítico y analizando lo que puede salir mal. Como pueden apreciar, determinamos que si la concientización no se vuelve una característica íntegra de la persona, lo único que se generaría es que los niños crezcan creyendo que todo lo malo es bueno y que todo lo bueno no tiene importancia. Entonces, es necesario saber que las normas de convivencia serán ignoradas y que con el transcurrir del tiempo todo aquello que conocimos como parte de la naturaleza serán simplemente recuerdos y que lo único que veremos será efectos de inconsciencia y maldad. Dentro del sombrero de color verde se ubica o se propone todo lo creativo, es decir, se enfoca en todo lo positivo. Es por eso que determinamos que al trabajar con niños desde la escuela, lograríamos emitir un mensaje de compromiso y respeto hacia la naturaleza. Todo aquello será un eco que se transmitirá de generación en generación. Se aplicaría cursos vacacionales donde, en vez de hacer deporte y actividades culturales, lucharíamos por recultivar todo lo que se ha perdido a causa del poco compromiso. Con esa intervención, se lograría llamar la atención de los adultos y colaborar de forma activa en la conservación y preservación de la naturaleza. Juntos lograríamos un mundo mejor. Dentro del sombrero de color azul se logra representar la organización y el control del proceso de pensamientos. Es decir, el objetivo principal es llegar a la concientización mediante el trabajo conjunto del Ministerio del Ambiente y de niños que habiten en la localidad, para lograr transmitir la importancia y la necesidad de mantener un ambiente totalmente ecológicamente equilibrado, donde se viva libre de contaminación, sin erosión del suelo, sin aguas tóxicas, sin mortalidad de por medio. Todo esto ha generado una inconsciencia y por falta de conocimiento, las consecuencias que acarrea la contaminación forman parte de nuestro diario vivir. De la técnica Bright Writing se logró obtener 36 ideas o posibles soluciones que evidentemente fueron analizadas con la aplicación del pensamiento convergente. Se evaluó de acuerdo a los principios de diseño, a la realidad del problema, a las oportunidades, a los pilares de innovación. Y es por eso que al momento de aplicar la matriz impacto-dificultad, se debe evaluar el efecto que va a producir la aplicación de la idea creativa, aunque también se debe de tener en cuenta la dificultad que conllevaría la aplicación de esta nueva idea. De esta forma, al haber tomado como referencia a la definición de ideas la pregunta ¿cómo podríamos?,
A la aplicación de técnicas y a la matriz de impacto y dificultad, hemos concluido con la fase de la ideación, que corresponde al segundo diamante de la técnica Design Thinking. Les voy a hablar en esta quinta y sexta fase que consiste en el prototipo y la validación. Bueno, estas fases 5 y 6 forman parte del segundo diamante, que tiene como base de posible mayor impacto y menor dificultad. El objetivo de esta fase del prototipo es la resolución de problemas con aproximación tangible y visual inicial del producto o proceso o servicio que el cliente o usuario requiere para la solución del problema, en donde nosotros validamos la solución innovadora a través de interacciones con usuarios y posibles expertos mediante la aplicación de herramientas de igual naturaleza, hasta la opción del prototipo final, que satisfaga las condiciones de deseabilidad, factibilidad técnica y viabilidad económica. Podemos decir que el prototipar las ideas es una forma de hacer tangible y visual las propuestas de solución. También podemos decir que el prototipo nos ayuda a entender el concepto de la solución dada al usuario y resolver sus necesidades del proceso de pensamiento. ¿Qué busca el prototipo en sí? Es mitigar el riesgo de realizar una gran inversión en desarrollo y lanzamiento de productos y servicios que no resuelven el problema para el que fueron pensados o que no cuentan con la aceptación esperada por parte del usuario, donde la satisfacción del usuario es más importante que los tiempos de desarrollo. En nuestra siguiente diapositiva podemos considerar la definición del problema. En este caso, una vez realizada la lluvia de ideas en la fase de idear, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿cómo podríamos erradicar completamente la contaminación ambiental de la naturaleza, especialmente en ríos? ¿Y cómo podríamos mantener la naturaleza sin la contaminación ambiental? Nosotros nos hacemos estas preguntas para seguir buscando nuestro prototipo ideal para la solución del problema. En este caso, nosotros tenemos algunas técnicas de baja resolución, como el boceto, el mock-up, el storyboard y los juegos de roles. En este caso, nosotros escogimos la técnica storyboard. En esta técnica, nosotros, debido a que en ella pudimos presentar de cierta manera una forma ilustrativa y secuencial, se pudo plasmar el objetivo de nuestra posible solución. De esta manera hemos logrado contar paso a paso de las fases de la que consta nuestro prototipo. A continuación, de forma redactada, hacemos la descripción de las características que conforman esta técnica para la resolución de nuestro reto, que es la contaminación ambiental en ríos. Para esto hemos diseñado nuestro prototipo de baja resolución. Tenemos 3 fases. La primera fase es instalar un muro en el cual se fijará una rejilla que servirá para atrapar y detener el tránsito de desechos como botellas, fundas y vasos desechables. En la segunda fase se colocará una trampa para la reducción de residuos como grasas y aceites, que constan de 3 columnas. En nuestra tercera fase, aquí vamos a crear un filtro ecológico a base de una malla que encapsule piedras como la piedra pómez, gravilla y arena. De esta forma logramos filtrar el agua en impurezas, permitiendo siga su curso. Y como última parte, la colocación y sembríos de plantas acuíferas para purificar de manera ecológica el agua. Posterior a esto, nosotros seguimos con la última fase, que es la fase de validar. En esta última fase de validar consiste en la información de las personas con quienes nosotros validamos nuestro prototipo. En este sentido, nosotros al momento de definir nuestros actores a las entrevistas para, de cierta manera, postular nuestro prototipo, hemos designado a dos actores o usuarios, que son un representante del Ministerio de Ambiente y un operador turístico, en los mismos que nos dieron información una vez revisada nuestro prototipo de solución.
En este prototipo de solución nos manifestaron y nos brindaron, de cierta manera, nosotros aquí podemos, en la fase de validar, nosotros podemos de cierta manera ver, observar y escuchar y los gestos y comportamientos, sean positivos o negativos, de los usuarios o actores entrevistados. Una vez recolectada la retroalimentación, se analiza e interpreta para encontrar revelaciones que serán muy importantes y útiles para tomar decisiones sobre el camino que se debe seguir de la idea de solución. Para ello, nosotros, luego de las entrevistas, realizamos un análisis del prototipo que le gustó, las críticas, las dudas y las mejoras, para posterior establecer nuestra matriz del feedback. En esta matriz de feedback nosotros podemos plasmar de cierta manera, de forma individual, lo que cada entrevistado le gustó, lo que criticó y lo que sugirieron. Luego de que hacemos una síntesis, plasmamos en nuestra matriz, como podemos observar, aquí está plasmado los pensamientos que nos manifestaron nuestros actores o usuarios encuestados. Hasta aquí nosotros podemos determinar que lo que le gustó de nuestro prototipo es el planteamiento de la solución, que es muy bueno. El sistema utilizado es bastante ecológico y no generaría un fuerte impacto en la destrucción del ambiente. Se propone una solución. Es un buen prototipo para el sector con menos caudal de agua. Esto es lo que nos dieron nuestros dos actores en la parte de lo que les llamó la atención del sector. En la parte de crítica tendríamos algunos inconvenientes por el tema del arrastre del material petro o arrastre de sólidos. También especificaron en nuestra zona oriente no sería muy adecuado porque la cantidad de agua y tamaño de fluctuación de los ríos es bastante fuerte. La construcción también y utilización de muros para poder detener este tipo de contaminación en estos ríos no resistiría por la fuerza de la corriente o del caudal. Esto es en cuanto a las críticas que nos pudieron dar, tanto negativas como positivas. Adicional tenemos las dudas en las que ellas se plasmaron. ¿Quién realizaría la limpieza de las rejillas? ¿Quién realizaría el mantenimiento del sistema de filtración? ¿Quién realiza las prácticas? ¿Existiría personal de mantenimiento del prototipo? ¿Existiría personal las 24 horas para control? ¿Cuál es el manejo del prototipo? Estas fueron las dudas de nuestros dos actores entrevistados. Y como mejoras nos supieron manifestar aplicar otro tipo de plantas que se puede utilizar, puesto que el caudal en la zona del oriente es bastante corto. El sistema también sería muy bien utilizado en la filtración de los desechos de aguas hervidas previo a la evacuación a ríos. Utilizar en los esteros donde primero se pueda ahí aplicar el manejo del prototipo. Realizar un proyecto piloto en ríos de menos caudal, ubicar pequeñas represas antes de desembocar a los ríos. Esta información es la que nos supieron manifestar nuestros entrevistados. Como conclusión, nosotros podemos determinar que un prototipo es un medio para explorar, entender y comunicar lo que se quiere diseñar. El prototipo se presenta de dos formas, físico y tangible, como un mueble, un coche, una máquina, o virtual, como los programas de computadoras, las páginas web y los procesos o las apps. También podemos concluir que la validación consiste en probar una idea de solución tangible a fin de obtener del cliente o usuario su opinión, retroalimentación y reacciones para mejorar el diseño. Es hasta aquí que les puedo yo hablar acerca del método de la fase de design thinking, en la fase 5 y 6. Pertenecemos al grupo número 2. Muchas gracias.